Ok. Entonces les decía, cuando nosotros hablamos de conflictos, estamos hablando de un antagonismo, ¿verdad? Estamos hablando de que de alguna manera hay una no compatibilidad de algo que está haciendo que pues las cosas no fluyan o eh, haya alguna diferencia que no nos permite avanzar. Entonces, la idea es conocer tres métodos que existen para manejar incidentes o conflictos. Esa es la principal idea. Permítame un segundito acá. Permítame un segundito. Deme un segundito, señor. Solo 5 segundos. Bien, ya estoy por acá. Entonces les decía, ¿verdad? Que cuando hablamos de un incidente, un conflicto, lo primero que tenemos que reconocer es lo siguiente, que en las organizaciones muchas veces son incidentes y no precisamente un conflicto mayor. Incidentes que pueden tener causales como baja comunicación asertiva, manejo de información no adecuada o no completa, prejuicios de la persona hacia el otro. Entonces esto nos lleva evidentemente a creer que hay un gran problema, que hay un gran conflicto. Ahora bien, eh, cuando hay un conflicto como algo más sólido en los equipos, por ejemplo, se pierde tiempo, las decisiones no son las más adecuadas, corremos el riesgo de perder personal valioso, podemos correr el riesgo de que el personal se desmotive. Es decir, un mal manejo de ese antagonismo es lo que hace que se presenten más consecuencias, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos hacer? Fortalecer las relaciones interpersonales, fortalecer la comunicación, este, fortalecer la empatía, fortalecer el manejo de información veraz, oportuna y confiable. ¿Por qué? Porque hay tres métodos que son estos que les voy a presentar a continuación. Son métodos sencillos. El punto de estos métodos es que yo tenga la disposición de hacerlo correctamente. Esa es la clave. Cuando yo tengo la disposición, perdón, de hacer correctamente las cosas, no siempre esperando tener la razón, no siempre esperando que voy a salir victorioso, sino que haya de alguna manera justicia, es lo que uno busca. Entonces es posible que se minimicen los problemas que he mencionado, como falta de motivación, pérdida de personal valioso, falla en las comunicaciones. Entonces, lo primero que nosotros debemos hacer, lo primero, y permítame entonces simplemente cambiarme a esta presentación, que es la que quiero
mostrarles, aquí está. Eh, deben estar viendo una lámina que dice método de negociación, ¿verdad? Esa es la que están viendo ahorita, ¿cierto? Correcto. Bueno, el tema es cómo vamos a negociar esas diferencias, ese antagonismo, esa no conformidad, esos puntos de vista contrarios entre uno y otro. Bueno, no olvidemos, señores, que la organización es un ecosistema, ya lo hemos dicho varias veces. Y ese ecosistema como tal, interactúan o interactuamos muchas personas. Muchas personas que no necesariamente tenemos las mismas competencias, los mismos valores, el mismo equilibrio emocional, el mismo punto de vista. Hay algunos que conocemos y otros que no conocemos las técnicas para manejar adecuadamente toda esta situación. Entonces, se presta el entorno a que esas diferencias se puedan convertir en lo que hemos llamado un problema o un incidente. Entonces, recordemos la diferencia entre un problema y un incidente. Un incidente es aquello que por su naturaleza yo puedo prever y evitar que haga males mayores. Eso es un incidente, ¿verdad? Yo puedo prever con un buen manejo de información, yo puedo prever con un mensaje o una comunicación adecuada. Yo puedo manejar un incidente eh, explicando correctamente la situación, utilizando un lenguaje de respeto, de cordialidad. Pero como no todos lo vemos así, entonces por eso, o son una de las principales causas por las que aparecen las controversias. Entonces, existen tres métodos. El primer método se llama negociación. La palabra lo dice. En este caso, las dos o más personas o dos o más partes que tengan diferencias, que tengan antagonismo, lo que hacen es que voluntariamente deciden hablar, deciden comunicarse, deciden buscar abordar la situación para darle una solución. Entonces, esta es espontánea. O sea, nadie les dijo reúnanse, nadie les dijo deben, sino que los dos, como tienen un nivel adecuado de comunicación, de escucha, de manejo de incidentes, de respeto, reconocen que el antagonismo no es malo. Lo malo es cuando no lo manejamos de forma adecuada con la otra parte, cuando yo no le hago saber mi punto de vista con criterio. Entonces, la técnica funciona de esta manera. Dice, método de negociación, deciden voluntariamente abordar la diferencia. Entonces, cuando nosotros decimos, deciden voluntariamente abordar la diferencia, estamos diciendo que ambas partes están de acuerdo en que la mejor solución es sentarse, reunirse y conversar. El segundo paso es, cada uno presenta su punto de vista con argumentos. Entonces, por ejemplo, el sujeto uno presenta su punto de vista, presenta sus argumentos, presenta la información que considera relevante para que la otra parte escuche y comprenda. Utiliza un lenguaje asertivo, utiliza un tono asertivo, utiliza un tono de respeto, ve al otro como un igual, no lo ve como menor, ¿verdad? Y la otra parte entonces está atenta, está escuchando, está tomando nota, está tratando de comprender el punto de vista del otro, ¿verdad? Una vez que el primer individuo termina con su argumentación, entonces el otro, la otra persona, el otro involucrado, toma entonces el mismo rol de explicar, comunicar, comentar, presentar su punto de vista y su argumentación. Cuando llegan a ese momento, entonces como ambas partes han expresado su punto de vista, entonces comienzan a revisar dónde hay coincidencias, es decir, dónde estamos de acuerdo, dónde esto podemos negociarlo
Y entonces se va reduciendo la tensión, la diferencia, el antagonismo, ¿verdad? Las diferencias a las cuales no hayan podido llegar a un acuerdo, entonces las revisan. Si en ese momento pueden seguir revisando o quieren tomar una pausa, ¿verdad? Eso va a depender de ambos y de la complejidad de la situación. Entonces, como dice, se caracteriza por la comunicación asertiva, el respeto, las normas del buen hablante y del buen oyente, el manejo de equilibrio emocional, ¿verdad? Y todo lo hacen desde una buena intención. ¿Cuál es la buena intención? Aclarar, escucharse, comprender el punto de vista del otro y llegar a un acuerdo. Ese es el más utilizado, perdón, es el más deseado, no el más utilizado, porque muchas veces estamos contrarios, algunas veces estamos predispuestos a lo que diga el otro, me niego, oigo pero no escucho para comprender y responder, entonces ahí no se va a lograr nada. Entonces, ¿qué es lo que se quiere? Que en las organizaciones esto se haga cotidiano, porque las diferencias van a existir siempre. El tema es que si yo tengo una herramienta como esta que me permite abordar la situación desde el querer resolver y ambas partes tienen esa disposición y ambas partes manejan este tipo de comunicación, lo más probable es que se llegue a un acuerdo. Algunas veces puede ser parcial, no total, pero hay un avance y podemos luego seguir negociando. Entonces, este es el más recomendado y es el menos utilizado en las organizaciones. Es el de negociar. Es decir, que puede pasar a ser parte de la cultura de la organización. Cuando nosotros conocemos el método, tenemos la voluntad de hacerlo, tenemos la disposición, queremos encontrar una solución porque también reconocemos que tener algo pendiente con una persona sin haber resuelto no ayuda, ¿verdad? Entonces, este es el de negociar. El siguiente que avancé la lámina se llama el método de mediación o mediar. Entonces, aquí estamos hablando que igualmente hay una situación, hay un problema, hay una diferencia, hay un antagonismo, ¿verdad? Entonces, ante la dificultad de no llegar a un acuerdo, acuden a un mediador. Entonces, hay un tercero. Este tercero no toma la decisión. Este tercero lo que busca es que haya un equilibrio entre ambas partes. Por ejemplo, que ambos se escuchen, que ambos escuchen el argumento del otro, que cada quien use un lenguaje respetuoso, profesional, asertivo, de cordialidad, que suministre la información completa, adecuada y detallada para que la otra parte la pueda comprender y de esa manera entonces pueda tener mayores elementos valorativos para comprender, razonar y tomar una decisión. Por eso dice, ¿verdad? Paso número 1, ante la dificultad de no llegar a un acuerdo, acuden a un mediador. Cada uno presenta su punto de vista con argumentos. Entonces el mediador le dice, le corresponde a usted presentar su punto de vista y argumentos, ¿verdad? Y a usted le corresponde escuchar. Por eso dice, la otra parte está atenta. El otro involucrado presenta su punto de vista con argumentos. Entonces ahora le corresponde a usted y la otra parte también escucha para comprender. Luego de que ambas partes han logrado presentar su punto de vista con sus criterios, con toda la información requerida y detallada, entonces revisan para identificar si hay coincidencias, ¿verdad? Si hay coincidencia, entonces quiere decir que estamos llegando a un punto de acuerdo. Si no hay coincidencias, entonces el mediador recomienda, según el caso, manejar las diferencias en el momento o deciden dar una pausa. Entonces tal vez el mediador le dice, bueno, aquí creo que el punto de donde hay el antagonismo está el tema. Entonces, ¿qué tal si revisan esa parte, si la vuelven a presentar, si la vuelven a argumentar o pueden incorporar alguna otra información valiosa que sirva como parte negociadora, ¿verdad? Este, y además de esto, el mediador se asegura de que cada uno actúe de acuerdo a las normas establecidas previamente. Como ya lo dijimos, ¿verdad? La comunicación asertiva, el respeto, las normas de hablar correctamente y escuchar, el equilibrio emocional, el no ofender, el no alzar el tono de voz. Todo eso
juega un papel importante para que ambas partes puedan darse cuenta de lo que está argumentando el otro. Pero en este caso, el mediador no decide, no decide. Solo es un intermediario para que la sesión sea armoniosa. Al final, ambos tienen que tomar la decisión de hasta dónde van a aceptar o dónde van a negociar o a qué acuerdos van a llegar. Ese es el método de negociación, perdón, de mediación. Es menos usado todavía porque muchas personas no quieren verse involucradas o algunos involucrados no quieren que venga un tercero, sino que entre ellos. Entonces, al final, lo que se hace es perder la oportunidad de que alguien con experiencia, alguien con la moral bien en alto, pueda orientar y facilitar a la resolución de un incidente o un problema. ¿Ok? Ese es el método de mediación. Y el tercer y último método se llama el arbitraje. Cuando hablamos de arbitraje, estamos hablando de un árbitro, como dice, y ante la dificultad de no llegar a un acuerdo, decide acudir a un árbitro. Ese árbitro por lo general debe ser una persona equilibrada, con la moral en alto, por lo general pasa a ser el jefe, que tampoco se usa mucho, porque el jefe quiere que cada quien resuelva, pero el jefe no se ha dado cuenta que no tienen las competencias para negociar por sí solos, que hay que capacitarlos, hay que entrenar. Entonces aquí el árbitro dice, bueno, cada uno presente su punto de vista, argumente y la otra parte queda atenta, como se hizo en los dos anteriores. El otro involucrado escucha, toma nota, trata de comprender cuando le corresponde su turno, presenta su punto de vista con argumentos. Una vez que ambas partes han presentado su punto de vista, han argumentado, han presentado información complementaria, han respondido dudas o preguntas de la otra, de ambas partes, entonces el árbitro analiza cada situación y le da la oportunidad de que lleguen a un acuerdo consensuado. Pero si todavía están cerrados y no hay un acuerdo, entonces el árbitro decide y ambas partes deben acatar la decisión. El problema de esto es que uno va a sentirse vencedor y otro va a sentirse perdedor, ¿verdad? Entonces una característica aquí es que el árbitro se asegura de que cada uno actúe de acuerdo a las normas establecidas, las mismas que utilizamos anteriormente, pero sobre todo que antes de comenzar sepan, perdón, que les va a dar les va a dar la oportunidad de llegar a un acuerdo. Pero si no llegan a ese acuerdo, él va a decidir y el que gane, pues se le da la razón y el que pierda debe obedecer y acatar lo que dictamine el árbitro. Es como un juez. Entonces este crea más problemas. ¿Por qué? Porque si es una organización que no está acostumbrada a esto de negociar con árbitros, con mediadores, o peor aún, negociar directamente desde la espontaneidad, siempre van a haber conflictos, siempre va a haber antagonismo, va a afectar la productividad, va a afectar el clima laboral. Nadie es capaz de decir, voy a revisarme a ver si no es parte de mí que está fallando y no es la otra parte, porque siempre creemos que el otro tiene el problema porque voy con prejuicio. Y eso es un problema emocional. Entonces, ¿cuál es el mensaje? No lleguemos al arbitraje, a lo sumo al mediador, porque el mediador puede ser nuestro jefe que tal vez tiene más información o él puede autorizarnos algo, no para favorecer a uno y perjudicar a otro, sino decir, lo que sucede es que veo más viable hacer esto que dice el señor Pedro, porque es un presupuesto menor y lo que dice la señora María está muy bien, pero el presupuesto es mayor y ahorita no lo disponemos. Entonces, ahí el jefe está indicando que no tiene preferencia por Pedro y tampoco está en detrimento de María, de la señora María, solo que es más viable la idea de Pedro. Pero Pedro sabe que no se siente vencedor, sino que simplemente fue abrir una compuerta para que fluyera la presión y se destrancara todo este proceso que nos tenía incómodos. Entonces, estos tres métodos funcionan, son muy buenos, pero uno porque no los conocen y otros porque no tienen cultura de aplicarlo, digamos, de ponerlo en práctica. Entonces es importante que nosotros como profesionales
pues reconozcamos que siempre van a haber problemas, siempre van a haber diferencias, pero también es importante que nosotros reconozcamos que está en nuestras manos la capacidad de poder llegar a acuerdos, porque al fin y al cabo, ¿qué andamos buscando? Todos trabajamos para la misma organización. ¿Ok? Entonces, ahí le dejo esos tres métodos. No sé si hay alguna pregunta, comentario. Quiero complementar con la lámina que teníamos anteriormente para revisar un punto acá. No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario. Solo permítanme revisar una cosita aquí de la lámina. Un segundo. Ok, entonces, validando que estemos en la lámina, perdón, que dice habilidades para resolver conflictos. ¿La logran ver? No, estamos métodos de negociación 3, arbitraje. Ok, déjenme entonces revisar qué pasó, porque yo la cargué. Vamos a ver. Ahora. Sí, ahora habilidades para resolver conflictos. Correcto, gracias. Bueno, miren, indistintamente de los tres métodos que hemos visto ahorita, hay algunas habilidades que nosotros como profesionales, esto no tiene nada que ver si soy o no soy supervisor, porque yo estoy en un ecosistema donde puedo ser parte de una diferencia, ¿verdad? Entonces, algunas de las recomendaciones que nos dan, que nos faciliten la resolución de incidentes o conflictos está, por ejemplo, la capacidad de escuchar activamente. Escuchar a una persona es una disposición. Ya yo le he explicado, una cosa es oír porque tengo un sistema auditivo y otra cosa es escuchar porque busco comprender. Entonces, cuando yo digo voy a escuchar a la otra parte para poder comprender cuál es su punto de vista, esto facilita el proceso de negociación. Entonces, la primera es la capacidad para escuchar activamente. Activamente es porque tengo la disposición de hacerlo. Segundo, la capacidad de analizar el problema, identificar y separar los problemas involucrados y tomar una decisión o llegar a una resolución con respecto a los mismos. Es decir, en pocas palabras, aquí lo que dice es, si me voy a sentar a negociar, no puedo estar postergando, postergando y postergando. Debo tomar una decisión. Para tomar una decisión debo conocer y analizar la situación y separar las partes del problema, tal vez subdividir el problema para para tomar una decisión o llegar a una resolución. Porque muchas veces el problema es sencillo y lo complicamos por el prejuicio, por la idea preconcebida, que sería lo mismo, por la diferencia que tengo con la otra persona, porque me dejo llevar de opiniones de otro y eso no ayuda. ¿Ok? Luego dice, la capacidad de usar un lenguaje neutral, hablando claramente y, y si hay opiniones escritas, se requieren por escrito darlas por escrito. Entonces aquí particularmente es el lenguaje que yo uso. O sea, acuérdense que el cuerpo habla. Habla primero que la voz. Entonces, primero habla el cuerpo, después habla el tono y después son las palabras. Entonces, mi cuerpo me delata cuando estoy incómodo, cuando no me gusta, cuando no
estoy de acuerdo. Entonces yo tengo que aprender a estar relajado y saber que estoy ahí dando un primer paso valioso, que es negociar, resolver, que tengo el derecho de ser escuchado, pero también tengo el deber de escuchar a la otra parte. Que así como yo quiero que el otro respete mi punto de vista, yo tengo que respetar el punto de vista del otro. ¿Ok? Otra de las cosas que influyen es la sensibilidad de los valores que las partes sienten profundamente. Esto incluye, por ejemplo, el tema de género, cultura, etnicidad, etcétera. Es decir, esto en pocas palabras es cuando tenemos ideas preconcebidas de la persona. Si yo voy a negociar algo y voy con una idea preconcebida, lo más probable es que mi cuerpo me delate, que mi tono me delate, que no escuche asertivamente porque no me interesa, porque ya voy con un prejuicio. Entonces, como decía la primera parte, si voy con una actitud a escuchar efectivamente o activamente, eso va a facilitar. Otra es tener presencia y tenacidad. ¿Qué significa tener presencia y tenacidad? Sostener un compromiso expresado con honestidad. Si ustedes están seguros de lo que van a negociar y sus argumentos son sólidos, no tienen por qué ceder. Lo que tal vez deben buscar es la manera de que el otro comprenda su punto de vista, sin perder el respeto, como dice, y el respeto a las partes y la capacidad de crear y mantener el control de un grupo diverso de disputantes. Y si estoy con más de una persona, no perder la compostura, no ceder a ofensas, no dejarme influenciar por la forma como me miran, como opinan, como me critican, porque mi punto es solventar, resolver, ese es mi punto. Para eso estoy ahí, para resolver, resolver, resolver. ¿Ok? Otro, la capacidad para identificar y para separar los valores personales del individuo. Tal vez esa persona tiene fama de tal cosa, pero yo lo que tengo es un comentario de que es famoso por tal cosa y a mí me parece que eso es negativo. Yo no comparto eso o ese valor, pero yo no estoy seguro de que sea así, porque no he tenido la experiencia con esa persona de poder comprobar que sea o no sea así. Pero entonces yo le doy más valor al prejuicio y no separo una cosa de la otra. Entonces eso no ayuda en la negociación, en resolver. El tercero dice la capacidad de permanecer neutral y objetivo bajo las presiones de las partes. Si el otro grita, yo no tengo por qué gritar. Si el otro ofende, yo lo que le puedo decir, creo que no estamos en condiciones de seguir porque ya estás en la ofensa y creo que no es necesario llegar a eso. Pero si yo me pongo a insultarlo o a denegar de la persona o a tener un lenguaje soez, un lenguaje vulgar, un lenguaje descalificador, un lenguaje discriminatorio, no vamos a llegar a ninguna solución. Entonces yo debo tener esa capacidad de mantenerme íntegro a lo que yo estoy haciendo. Es por eso que cuando esto se hace fuerte pasamos al mediador. Y cuando el mediador no puede, entonces pasamos al árbitro, que ese es el que va a decidir. Porque el árbitro también necesita escuchar con claridad y necesita escuchar la argumentación y necesita tener la información para poder valorar y tomar una decisión. Entonces yo tengo que esforzarme en dar la información completa, en detallarla, en explicarla y en sostenerla con mis criterios. Y así entonces el árbitro o el sí, el árbitro no puede decir que no tenía la información. Entonces, estas son algunas habilidades, algunas que se pueden hacer. Hay otra forma y es el que gana y pierde. Entonces, hay gente que le gusta yo gano y tú pierdes, y eso no es justo. Hay otros que lo ven ganar, ganar, es decir, tal vez yo no me llevo la mejor parte del pastel, sino que cada uno se lleva una parte bastante equitativa. Porque el punto no es que tú te llevas el 50 y yo el 50, ni que tú te llevas el 80 y yo el 20. El punto es que haya un equilibrio y haya equidad y haya justicia. Y para que haya justicia debemos ser conscientes de lo que estamos negociando, pidiendo, cediendo o haciendo. Por eso es que negociar no es que sea difícil, sino que debemos tener la integridad de lo que estamos haciendo, proponiendo, sugiriendo o solicitando. Entonces hay que ser íntegro. Y para yo ser íntegro debo tener claridad
en lo que yo quiero hacer, en lo que yo quiero alcanzar, en lo que yo quiero lograr. Y debo defender mi punto de vista con criterios sólidos, pero no criterios sólidos que transgredan o afecten al otro por pura imposición. Tal vez mi idea es mejor que la del otro y él se siente afectado, pero mi idea no lo está haciendo daño, sino que él no quiere ver el detalle de mi idea. Entonces ya es problema de esa persona. Entonces aquí el juez que le diría, el árbitro, cuando usted sea capaz de escuchar el argumento de la otra parte, se va a dar cuenta que el argumento de él es mejor para la organización, por lo tanto también lo va a beneficiar a usted. Pero mientras usted piense que su idea es mejor y la ve individual, entonces no está logrando nada. Por eso es que es complejo, no es difícil, porque si uno lo hace con una actitud positiva, pues las cosas van a cambiar. Esto es simplemente un método general, ¿verdad? Y es una preparación previa, ¿verdad? ¿Quién es la otra parte? ¿Cuál es la información que quiero manejar? Eh, ¿Cuál es el ambiente donde lo voy a hacer? ¿Cuál es el impacto que tiene mi punto de vista? El cambio que puede generar, cómo puede afectar a otra parte. Eso es conocer, ¿verdad? Tener la información. Luego viene la etapa de discusión, que es donde me siento. Pues así como hacemos negociar o hacemos mediar o hacemos arbitrar, entonces discutimos, o sea, este es mi punto de vista, este es mi argumento, escucho tu punto de vista, escucho tu argumento, y luego entonces viene la proposición que es, yo propongo esto, yo propongo esto, yo te doy esto, yo te doy aquello, no te doy esto, no te doy aquello, y al final llegamos a una negociación, que es decir, los acuerdos. Pero esto es un proceso, no es algo a la ligera, ni es algo que se hace en medio de un pasillo. Esto es un proceso. Estamos hablando de negociar y manejar conflictos, ¿verdad? Que se supone que son palabras mayores. Cuando yo negocio, entonces una de las cosas que yo puedo ver es cuán desgastante fue el proceso, cuán ágil fue el proceso, cuánta facilidad o cuántos obstáculos existieron para alcanzar lo que hayamos negociado o alcanzado la negociación. ¿Qué aprendí de este proceso? Cada vez que uno negocia algo, uno debe preguntarse, ¿qué aprendí de este proceso? Si me vuelve a ocurrir, ¿lo manejaría igual o me adelantaría o lo abordaría de otra manera que me di cuenta que por no tenerla o no abordarla me retrasó o me desgastó más o mi otra parte pensaba otra cosa y no le había dado toda la información? Porque al fin y al cabo, siempre, óiganlo bien, siempre vamos a estar con incidentes y conflictos. Algunos de esos incidentes o conflictos pueden ser situaciones muy particulares, como por ejemplo, pues un evento externo que, que nos está afectando y entonces pues llegó y se ha presentado como un riesgo y el riesgo este, pues nos ha tocado pues abordarlo de una manera distinta, ¿verdad? Este, y además de eso, señores, además de eso, pues evidentemente nos encontramos, como le decía, con este ecosistema donde no todos somos iguales, no todos pensamos iguales, no todos vemos la situación de la misma manera. Por eso es que hablar de manejo de incidentes y conflictos no lo veamos como un problema. Veámoslo como tal vez fallas en la comunicación, fallas en la información, fallas de prejuicio, porque si tenemos algo que son nuestras capacidades, entonces lo más probable es que nosotros todo esto lo podamos resolver de una manera, digamos, amena. Eso es lo que queremos, ¿ok? Bien, no sé si hay alguna pregunta, comentario, porque yo sí tengo algunos comentarios que hacer. Pero primero les cedo la palabra a ustedes por si tienen algún comentario. Por el momento todo claro. Ok, entonces fíjense, gracias. Vamos a hablar de nuestro diplomado. Recuérdense que la semana que viene termina
O sea, terminamos el 24 como clase, pero realmente terminamos el lunes 26, que si entregar a última hora algo, etc. Entonces quiero hacer un balance. Del módulo 1, que era el ensayo, entregaron 34 personas. Del módulo 2, que era entrevistas conductuales, entregaron 34 personas y me faltan corregir 5. Antes que me lo recuerden, yo tengo eso pendiente. Del módulo 3, plan estratégico de capacitación, entregaron 28 y me faltan revisar algunos. Del módulo 5, ya les dije, van a hacer es un resumen con sus propias palabras, a su criterio, cuáles fueron los aspectos más fundamentales de lo que vieron en los 4 módulos. No estoy metiendo este módulo 5. Esto de hoy es módulo 5. Entonces, el módulo 1, supongo yo que no hay que dar más chance porque me imagino que todos entregaron el ensayo del módulo 1. Entonces quiero preguntar, del módulo 2, del módulo 3 y del módulo 4, porque del módulo 4 tengo 17 personas, tengo la mitad. Del módulo 3 tengo 28, me faltan 6, 7 personas. Entonces, voy a hacer, yo creo que se me está acabando el tiempo a mí de manipular la aplicación. Voy a dar una extensión de tiempo. En este momento voy a alojarla. En lugar, mire, todos los tenían hasta el 14. El módulo 1, 2 y 4. El 4 lo voy a extender este momento, que era el 14, lo voy a extender hasta el 20. Es decir, hasta el próximo martes. O sea, tienen domingo, lunes y martes. Si hay alguien que todavía esté pendiente, en este momento lo estoy extendiendo hasta el día martes, el módulo 4, la tarea del módulo 4, que es la evaluación del desempeño. Ya en este momento estoy solamente validando, ya para ver si se actualizó. Es que tarda un poquito porque tiene que procesar todas las entregas. Ya se va a activar. Bueno, entonces ese es el módulo 4, que era hasta el 14. Ahora, yo sé que di la opción de hacerlo en equipo, pero no se olviden, el INSAFOR no valida trabajo en equipo, valida trabajos individuales. Entonces, ¿qué necesito yo? Si hubo 3, 4, 6 personas que lo hicieron en equipo, las 3, las 4, las 5, las 6 personas lo tienen que alojar. La tienen que alojar. Es decir, el INSAFOR no lo va, o sea, no va a validar eso, pues. Entonces, yo les pido por favor que si hay alguien que lo hizo en equipo y no lo alojó, pues que lo aloje individual, agarra el trabajo de su compañero y lo sube porque se supone que trabajó con el compañero o la compañera. Eso es lo primero. Ya va que no se actualizó, fecha de entrega lo voy a poner para el 20 y fecha límite voy a poner 21. Vamos a ver si me lo está tomando. Ok. Porque fíjense, ya nos queda una sola clase. Y si no entregan las actividades, entonces el INSAFOR va a presumir que abandonaron, pues entonces no le va a querer emitir el certificado. No sé, algo pasa, pero lo voy a actualizar. Entonces, mire, en este momento el módulo 4, que es la evaluación del desempeño, está hasta el 14. La voy a actualizar tal vez cuando termine aquí con ustedes. Algo está pasando, tengo que ver algún dato. La del plan de estratégico de capacitación estaba hasta el día de ayer, 18. Y la del módulo 5 está hasta el 25. Entonces, voy a atender el módulo 3 porque veo que hay personas que no lo han entregado.
lo voy a extender igual hasta el 21. Lo voy a extender hasta el 21. Para que no tengan problema entonces en la entrega. Ok, mire, el módulo 3, plan de capacitación hasta el 21. Módulo 5 hasta el 25 de septiembre. Solo me falta el módulo 4. Cambiarle la fecha al módulo 4, que es lo que estoy tratando de hacer ahorita. Pero no sé por qué no lo actualizo. Fecha de entrega 21 de septiembre. Fecha límite. No es posible enviar tarea. Vamos a ver. Bueno, no me lo he actualizado, pero lo voy a actualizar ahorita. Entonces, no sé, señores, si alguno de los que está presente está en esa condición de que trabajó con alguien y no lo alojó, tiene que alojarlo. Pero estoy hablando, repito, del módulo 3, que faltan 5 personas, o sí, 6 personas. Del módulo 4 faltan 17 personas. Y del módulo 1 y 2 creo que ya todos los entregaron. Entonces lo voy a alojar. Voy a repetir. Módulo 5 lo que tienen que hacer es un ensayo con sus propias palabras. ¿Cuáles fueron los aspectos más significativos para ustedes de cada módulo del 1 al 4? El 5 no lo voy a incluir. Ahí ya tienen alojado para entregar. Plan de capacitación, que es módulo 3, tienen hasta el 21 de septiembre. Módulo 2 y módulo 1 ya lo entregaron. Faltaría el módulo 4, que es el que estoy tratando de cambiarle la fecha y no me lo permite, pero ya lo voy a hacer. Voy a ponerlo entonces aquí así, hoy es 17. Voy a poner 17, a ver si me lo toma 21 y a ver si me lo toma 22. Cerrar. A ver. Bueno, voy a tener que revisar, pero igual se lo tengo que extender porque fecha de apertura 4 de septiembre. Fecha de entrega era el 21 de septiembre. Y fecha límite 22. Pero ¿por qué no me lo toma? No es posible enviar tarea después de la fecha de cierre. Bueno, no sé, colegas, si tienen alguna pregunta, algún comentario. Fecha límite 22. Ya está listo, ya sé qué era. Ok, ahora Una sí. pregunta, Ahora sí. licenciado. Sí, adelante. Adelante. En la última tarea hay un mínimo de páginas. Lo que les tome, 2 páginas, 3 páginas. O sea, no. Que ustedes, porque va a ser con sus propias palabras lo que a su juicio consideran lo más relevante de cada módulo del 1 al 4. Puede tomarte 2 páginas, puede tomarte 3 páginas, o sea, pero no creo que tome 10 páginas, nada de eso. O sea, es un ensayo corto, pues.
¿Sí? Gracias. Mire, ya, ok, a la orden. Ya está actualizado el módulo 4. El módulo 4 tienen chance hasta el 21. Si tienen algo pendiente del módulo 4, si tienen algo pendiente del módulo 3, hasta el 21. Y del módulo 5, que es lo que acabamos de explicarle a la colega, hasta el 25. O sea, que tienen chance para que lo puedan terminar, porque ya terminamos el próximo sábado. Y el próximo sábado, yo les había dicho que lo quería tomar como para hacer un resumen de los aspectos más significativos de cada módulo, ¿no? Que nos sirva de resumen. E incluso eso les puede servir a ustedes para el trabajo del módulo 5, ¿no? Entonces, porque el próximo sábado es que 24, ¿sí? Y ustedes lo tendrían que entregar el domingo 25. Porque ya el lunes 27, el lunes 26 me van a pedir notas, yo las voy a enviar el martes 27. Son las que se envían en Insafor. Entonces Insafor entra a la plataforma y comienza a ver. Entonces me va a decir, por ejemplo, tomando a cualquiera de ustedes, ¿no? Voy a poner esto un simple ejemplo. Me va a decir, ¿cómo por ejemplo, Julio Flores o Héctor o cualquiera de ustedes, o cómo por ejemplo Kaylee tiene nota en un trabajo que no alojó? Entonces, ¿cómo doy respuesta a eso? Entonces, por eso, todo lo que está alojado en la plataforma, yo lo reviso y ahí coloco la nota. Y entonces va a ver que hay un trabajo que está revisado y dice, listo, no pasa nada. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta, comentario? Sí, licenciado, buenas noches. Buenas noches. Mire, solo una consulta. Es que en el caso mío, a mí no me aparece la nota todavía de la evaluación número 3. Y yo Bueno, como decía, ese es posible, sí, porque mira, del módulo 3 me falta revisar 16 personas o 16 trabajos. Es posible que estés ahí, pero este domingo yo tengo que cerrar todo esto ya. Comprendo. Está bien. O sea, el que me haya entregado ya el domingo debe empezar a ver sus notas. Yo tengo que arreglar eso. Bueno, muchas gracias. A la orden. ¿Alguna otra pregunta, colegas? Bueno, colegas, mire, si no hay más preguntas, ustedes saben que sus compañeros, los que están en el segundo horario, les corresponde a las 7. Por favor, cualquier duda, cualquier comentario, cualquier situación que no puedan subir la información, el trabajo, háblenme por el chat o me escriben. Yo no, lastimosamente, yo no recibo, yo no atiendo llamadas de números desconocidos. Entonces, es mejor el chat. Se identifican de qué grupo son. Ustedes son del 1, los de las 7 son del 2. Me hacen la consulta y yo a la brevedad trataré de darle respuesta. Pero no dejen pasar de que ya nos queda prácticamente una sola sesión para optar a su certificado con este diplomado, ¿ok? Así que les agradezco bastante, como siempre. Gracias por el tiempo, la dedicación. Insisto, cualquier consulta estoy a la orden. Como siempre, cuídense mucho, que tengan buenas noches y vayan con Dios. Muchas gracias. Siempre a la orden. Siempre a la orden. Gracias, Buenas noches. licenciado. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos.